Muy bienvenido, muy bienvenida. El 87% de mexicanos somos creyentes en el Dios de la Biblia que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo que estamos haciendo es conociendo a Dios porque no queremos ser destruidos como ese pueblo de Israel que fue destruido. Y nosotros que estamos viendo que la destrucción se aproxima, que cada día estamos peor, queremos evitar esa destrucción. Lo hemos hecho en una manera humana, con fuerzas físicas, con fuerzas humanas, pero no ha sido posible detener la destrucción de esta tierra. Por lo tanto, ahora estamos conociendo a Dios porque su palabra nos da a entender que si le conocemos, evitaremos la destrucción. Y mediante ese conocimiento, humillándonos, orando, convirtiéndonos de nuestros malos caminos, buscando su rostro, provocaremos que Dios nos perdone, que Él nos oiga desde el cielo y que sane nuestra tierra. En el libro de Jeremías capítulo 24, verso 7 dice: les daré un corazón capaz de conocerme, de reconocer que yo soy el Señor, y serán mi pueblo y yo seré su Dios, cuando vuelvan a mí de todo su corazón. Lo que nosotros debemos de entender es que cuando conocemos a Dios, vamos a conocer cuánto nos ama. Vamos a conocer cuán valiosos somos para Él. Vamos a conocer lo que hizo por nosotros. Vamos a conocer lo que hace, lo que está haciendo en este momento por nosotros. Vamos a conocer lo que hará, los planes que tiene para el futuro. Vamos a conocer su voluntad para nuestra vida. Y entonces cuando conozcamos todas estas cosas, le vamos a estar muy agradecidos. Y esa gratitud va a provocar que nos volvamos a Él, como dice aquí, de todo corazón. Cuando sabemos que un Dios tan grande como para haber creado todo lo que existe, tiene un gran amor por nosotros y ha hecho cosas impresionantes para conquistarnos, entonces nosotros lo único que nos quedará es devolverle ese amor con el que Él nos amó y amarle de la misma forma. Y entonces Él sanará nuestra tierra. Esto es maravilloso porque si tenemos como base la fe en ese Dios poderoso, en ese Dios milagroso, ya nada más nos falta entonces conocerle. Pero es importante saber qué es a lo que se refiere Dios cuando en su palabra dice: conózcanme. Cuando nos invita a conocerlo, cuando nos dice: el que conozca la verdad será libre. Y su palabra es verdad y su palabra es su Hijo Jesucristo. Así que es importante entender todos estos conceptos porque entonces le estamos conociendo tal y como Él es. En la riqueza literaria de la Biblia Plenitud, vemos lo que quiere decir la palabra ginosco. Esta palabra es la misma que utilizó el apóstol Juan en sus escritos originales cuando escribió: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este versículo de conoceréis la verdad nos está hablando de conocer a Jesús, porque conocer la verdad es conocer a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, conocer a Jesús es conocer la verdad, y la palabra que se está utilizando aquí como conocer es la palabra ginosco. Y aquí en la riqueza literaria de la Biblia Plenitud dice: compare prognosis nómico nomon gnóstico. Percibir, entender, reconocer, ganar conocimiento, darse cuenta, llegar a conocer. Ginosco es el conocimiento que tiene un principio, un desarrollo y un logro. Es el reconocimiento de la verdad por experiencia personal. Vamos a ver varias cosas aquí, porque dice que comparemos prognosis nómico, nomon y gnóstico. Prognosis, ¿qué es? Prognosis es sinónimo de pronosticar.
Yo conozco también a esa persona que puedo pronosticar lo que piensa, que puedo pronosticar lo que va a hacer, que puedo pronosticar lo que está planeando. Entonces, prognosis es una palabra que también viene de la raíz ginosco. Nómico quiere decir medio de conocer, y es la facultad que una persona tiene para percibir la razón, el conocimiento, el juicio, la inteligencia de otra persona. Gnomon es un aparato antiguo que se utilizó para determinar el comportamiento del Sol y también para predecir el comportamiento del Sol. Y por último, gnóstico es una doctrina que trata de principios morales y filosóficos mediante los cuales el hombre se comporta correctamente, y se llama gnóstico porque tiene que ver con un profundo conocimiento del hombre. Todas estas palabras tienen como raíz etimológica la palabra ginosco. Ahora, muy importante es entender que el conocimiento al cual se refiere aquí la palabra ginosco es un conocimiento profundo, es un conocimiento íntimo, es un conocimiento parecido al que dos personas que tienen años de tratarse llegan a tener. Cuando nosotros entendemos la palabra ginosco, nos vamos a dar cuenta de que no es algo que se conoce de vista, no es algo que se conoce de oídas, tampoco es algo que se conoce en su interioridad superficial, sino en la más profunda. Es como si conociéramos a una persona en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. A veces conocemos a la gente en su cuerpo y eso sería conocerla de vista, pero cuando la conocemos en su alma, entonces conocemos sus pensamientos, conocemos sus sentimientos, conocemos sus planes, conocemos su voluntad, pero cuando la conocemos en el espíritu, conocemos su esencia, conocemos de qué está hecha esa persona, conocemos sus intenciones más profundas, conocemos las características permanentes que determinan su ser. Parecido a como un esposo conoce a su esposa o como una madre conoce a sus hijos. En esa intimidad y en esa profundidad es como Dios espera que le conozcamos, y eso es lo que significa la palabra ginosco. No sé si te ha pasado que en alguna ocasión tú conoces a una persona y la conoces solamente de vista y tienes un concepto de esa persona, tienes una imagen de esa persona. Puedes decir, me cayó bien o me cayó mal, pero no puedes asegurarlo porque como solamente la conoces de vista, no solamente tienes un concepto de lo que viste, de lo que aparenta esa persona. Entonces, cuando la conoces mejor a esa persona, te das cuenta de que es totalmente diferente a lo que tú pensaste. Te das cuenta de que es totalmente opuesto a lo que tú pensabas de esa persona. Y ya que la conoces un poco mejor, te das cuenta de que de cómo es realmente esa persona y cambias tu concepto acerca de esa persona. Si te ha pasado eso alguna vez, entonces entiendes lo que quiere decir la palabra ginosco. La palabra ginosco quiere decir que yo conozco a Dios profundamente y que lo conozco íntimamente, al grado de que sé exactamente cómo es, sé exactamente cómo piensa, sé exactamente lo que va a hacer, lo que él haría en mi lugar, y es parecida la relación a la que tenemos un esposo y una esposa. En esa intimidad en la que conozco a mi esposa, en esa intimidad en la que mi esposa me conoce, en esa confianza y en esa cercanía y en esa estrecha comunión, es como Dios quiere que le conozcamos. Así que si tú le conoces así, es muy probable que tú no vayas a ser destruido. Pero si tú le conoces de oídas, como Job, porque Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, verso 5 dice, te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Job es un personaje muy importante de la Biblia porque en el libro de Job hay una gran sabiduría.
Y esa gran sabiduría trata precisamente de conocer a Dios tal y como Él es, conocer a Dios verdaderamente. Cuando Job dice, ahora te han visto mis ojos, es porque Job había conocido verdaderamente a Dios. No solamente de oídas, como él mismo lo dice aquí, sino que lo había conocido tan realmente, tan espiritualmente, tan profundamente, que ahora decía que sus ojos le habían visto. Lo más probable es que se refiera a los ojos del entendimiento y que no eran sus ojos físicos, porque Dios no puede ser visto. Pero si nosotros analizamos la vida de Job, nos vamos a dar cuenta de que Job era un hombre muy religioso. Hacía un ritual con sacrificios de ovejas y de bueyes en su casa para Dios, y tenía una gran conducta, una perfecta conducta. Decía la Biblia que Job era perfecto, apartado del mal, santo, que era temeroso de Dios, recto, y que pues era una persona intachable. Y aparte, tan religioso que cada día, todos los días, mataba a un animalito para ofrecérselo a Dios. Entonces, Dios trata con él y le quita todas sus riquezas, le quita sus hijos, le quita su salud. Y al final de cuentas, en esa crisis que está viviendo Job, Job conoce a Dios tal y como Él es. No conocerlo por medio de ritos, como Job lo había conocido, sino conocerlo realmente en esa profundidad, en esa relación íntima, en donde Job pudo conocer el Espíritu de Dios, que es lo que nosotros vamos a hacer. Conocer el Espíritu de Dios, porque cuando conocemos el Espíritu de Dios, conocemos cómo Dios piensa, cómo Dios dispone las cosas, por qué las cosas están como están y cómo Dios espera que todas estas cosas se resuelvan mediante nuestra humillación y los milagros que Él va a hacer. Así que conozcamos a Dios, porque conocer a Dios nos va a llevar a ver milagros impresionantes. Y cuando decía mis ojos te ven, está hablando de los ojos del entendimiento, porque no podemos ver a Dios, Él es espíritu. Pero Job se refería a los ojos del entendimiento, que son los que se abren cuando Dios ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Son los que se abren cuando Dios ilumina nuestro espíritu. Si Dios ilumina nuestro espíritu, los ojos de nuestro entendimiento espiritual serán abiertos y podremos ver a Dios en esa dimensión espiritual en la que Él puede ser visto. Ahora, no lo vamos a ver físicamente porque Dios no tiene una forma física, pero lo vamos a ver en nuestro espíritu, como los ojos de la imaginación pueden ver, los ojos del entendimiento espiritual también pueden ver, y eso es lo que Dios espera que ocurra en nuestra vida, que podamos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Bendiciones!